La hija de una criada lanzó una señal secreta de socorro que solo un perro policía entrenado podía descifrar, y la reacción explosiva del animal paralizó toda la terminal. A primera vista, parecía algo rutinario. Otra marea humana dentro de Grand Central, zapatos rozando el mármol, voces que se amontonaban en un zumbido incesante. Pero en medio de todo ese ruido, ya había comenzado una guerra silenciosa. Una que nadie vio. Una niña pequeña arrastrada por una mujer con una sonrisa pulida. Una mano demasiado fuerte, un paso demasiado rápido, y entonces la señal. Un sutil patrón de temblores golpeaba contra su propia pierna. Un código privado de un abuelo moribundo para una niña que algún día podría necesitar ser salvada sin necesidad de hablar. Blue, el perro policía, se detuvo en seco. El agente David Miller tiró de él. ¿Qué pasa, chico? Se negaba a moverse. Esta no es solo la historia de un secuestro frustrado en una estación de tren. Es la historia de cómo el código olvidado de un soldado detonó entre la multitud y lo que ese código reveló a continuación. Y antes de que se me olvide, ¿desde dónde lo estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Disfruta de la historia. Una pequeña niña rubia estaba a punto de perderse para siempre entre la multitud, pero guardaba un secreto de su abuelo, la última esperanza de un viejo soldado. Y el único que podía entenderlo ni siquiera era humano. El vestíbulo principal de la Grand Central Terminal era un río de ruido. Miles de pasos resonaban y se arrastraban por los pulidos suelos de mármol. Las voces resonaban, elevándose hasta el alto techo abovedado y mezclándose en un zumbido constante y ansioso. Era el sonido de una ciudad apresurada. El oficial David Miller estaba de pie cerca de la gran escalera, una isla de calma en medio de las aguas turbulentas. Se ajustó la gorra y sus ojos escudriñaban a la multitud con una mirada experta y tranquila. A su lado, respirando suavemente, estaba su compañero, el oficial K9 Blue. Blue era un magnífico pastor alemán. Su pelaje era de un negro intenso y marrón claro. Sus ojos agudos e inteligentes no se perdían nada. Llevaban 6 años siendo compañeros. 6 años recorriendo estos pasillos. 6 años viendo a la gente correr para coger el tren, saludar a sus seres queridos o decir adiós con dolor. Su vínculo se había forjado en silencio. Se forjó en largos turnos de noche, interminables simulacros de entrenamiento y algunos momentos repentinos de puro terror alimentado por la adrenalina. David confiaba en Blue más que en la mayoría de las personas. La honestidad del perro era absoluta. Era un lunes más. Un niño, murmuró David, con la mano descansando ligeramente sobre la cabeza de Blue. Blue movió la oreja hacia atrás, reconociendo el contacto. Su cola se movió una sola vez con pereza. Su trabajo no era perseguir. Su trabajo era saber. Era un especialista sensorial, entrenado para detectar lo invisible, las cosas que los humanos intentaban ocultar. Pero la mayoría de los días, su trabajo consistía simplemente en estar presente. Un símbolo tranquilizador de seguridad. La hora punta de la mañana estaba llegando. Un altavoz anunció un retraso para el tren de las 10:30 a Boston. Una oleada de quejidos recorrió la multitud cercana. Una anciana con el rostro marcado por las arrugas luchaba con una pesada maleta. Mientras intentaba tirar de ella, el billete se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Antes de que pudiera agacharse, David ya estaba allí. Recogió el billete y se lo entregó con una cálida sonrisa. Tranquila, señora. Déjeme ayudarla con esa maleta. Oh, gracias, joven, susurró con voz frágil. Miró a Blue, que estaba sentado pacientemente, observando la interacción. Dios mío, es muy amable, es muy profesional en su trabajo. Señora, dijo David, levantando fácilmente su maleta y colocándola en un banco cercano. Pero tiene buen corazón. Parece tan serio, dijo ella, dándose una palmadita en el pecho. Solo está observando, respondió David, asegurándose de que todos estén a salvo. Que tenga un buen viaje, le agradeció la mujer de nuevo y siguió adelante. David volvió a su puesto. Su mirada recorrió la terminal. Vio a un hombre de negocios derramar café sobre su corbata.
Vio a dos jóvenes universitarios riendo y compartiendo auriculares. Vio a una madre tratando de controlar a tres niños pequeños inquietos. Todo era normal, todo era rutina. Pero la experiencia le había enseñado a David que rutina era una palabra peligrosa. El peligro nunca enviaba una invitación, simplemente aparecía. Se escondía en lo cotidiano. Parecía igual que todos los demás hasta el momento en que dejaba de serlo. Blue, que había estado relajado, levantó de repente la cabeza. Su postura no cambió, no de una forma que nadie más pudiera notar, pero David lo sintió. Una tensión repentina y sutil. El patrón de respiración del perro cambió. Ya no era un jadeo relajado. Era una serie de inhalaciones cortas y agudas. Su nariz estaba trabajando. ¿Qué va? Susurró David. Blue no ladró ni gruñó. Solo miró fijamente, con la cabeza inclinada y las orejas hacia adelante, como dos antenas parabólicas gemelas. Se estaba concentrando en algo en lo profundo de la multitud, que se movía hacia las plataformas del oeste. David siguió la mirada de su compañero. Al principio no vio nada, solo una masa borrosa de viajeros. Escudriñó los rostros, cansados, ansiosos, aburridos. Entonces la vio. Una mujer con un abrigo gris elegante y de aspecto caro. Caminaba rápido, demasiado rápido. Cogía de la mano a una niña pequeña y la arrastraba consigo. La niña era pequeña, de unos 7 u 8 años, con el pelo rubio que le caía en ondas enredadas sobre los hombros. David las observó. A simple vista, solo era una madre con prisa. Quizá llegaban tarde al tren, pero el instinto de David, agudizado por años de experiencia, le susurraba algo. La mujer no sujetaba la mano de la niña con suavidad. La agarraba con fuerza. Tenía los nudillos blancos. La niña, Ana, tropezaba para seguirle el ritmo. Tenía la cabeza gacha. Llevaba un vestido sencillo y unas zapatillas pequeñas y gastadas. Parecían viejas, fuera de lugar con el abrigo caro de la mujer. Blue dio un paso adelante. Dejó escapar un suave y bajo gruñido. Era un sonido de profunda incertidumbre. Estaba oliendo algo. No eran drogas, ni explosivos. Olía miedo, puro, agudo y químico. La sangre de David se ralentizó y su concentración se agudizó. Observó a la niña. Parecía pálida, agotada. Tenía los ojos muy abiertos y vidriosos, y miraba rápidamente a su alrededor en la terminal. No miraba el alto techo ni las luces brillantes. Buscaba una vía de escape. La mujer, Eleanor, la tiró con más fuerza. Camina más rápido, Ana. No podemos perder esta oportunidad. Su voz era un siseo, aguda y frágil. Ana tropezó. Miró a la mujer, con el rostro pálido. Necesito, necesito ir al baño. No. Eleanor espetó. No tenemos tiempo. Puedes ir al tren ahora. Camina. La dureza de la palabra, la fría ira que contenía, golpeó a David como una bofetada. Él tenía una hija. Sabía cómo hablaba un padre a un hijo, incluso uno frustrado. Esto no era eso, era otra cosa, era control. En lo más profundo de la mente aterrorizada de Ana, afloró un recuerdo. Su verdadera madre, Mary, abrazándola para despedirse. Esa misma mañana, Mary llevaba su sencillo uniforme azul de criada, con las manos ásperas por la limpieza. «Pórtate bien con la señora Vance, cariño», le había dicho Mary, besándole la frente. «Solo te va a llevar al museo a pasar el día mientras yo trabajo. Te recogeré esta noche». La señora Vance, la mujer que empleaba a su madre, la mujer que siempre había sido tan amable, la mujer que ahora la empujaba con fuerza hacia un tren del que su madre no sabía nada. «¿A dónde vamos?», había preguntado Ana hacía una hora, con voz débil. «Esto no es el museo». «Una sorpresa», había dicho Eleanor Vance, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un maravilloso viaje largo». Ahora el terror era un nudo frío en el estómago de Ana. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Pensó en su abuelo, Sarge, cómo insistía en que todos lo llamaran. Era un anciano, recto como un mástil, con ojos que lo veían todo. Un legendario veterano de guerra. Vivía en una casa pequeña y ordenada y olía a café y jabón. Él fue quien le enseñó los juegos.
El mundo es un lugar complicado, le había dicho Anna Buxarge el verano pasado, sentado en su porche. Levantó la mano. Si alguna vez tienes miedo y no puedes hacer ruido, si alguien te dice que te calles, usa esto. Golpeó su rodilla. 3 golpes rápidos. Una pausa. 3 golpes rápidos. Es una señal de los viejos soldados. Dijo con voz suave pero firme. Significa, estoy aquí, estoy en peligro. Es una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Solo tienes que seguir haciéndolo. Alguien lo verá. Alguien lo verá. Ahora, en la ruidosa y luminosa terminal, Ana estaba desesperada. Tenía la garganta oprimida por el miedo. No podía gritar. Los dedos de Eleanor se le clavaban en el brazo. Miró a su alrededor. Sus ojos, muy abiertos y llenos de lágrimas contenidas, recorrieron a los cientos de personas que había allí. Entonces lo vio, a un policía. Era alto, y junto a él, un perro grande y hermoso. El perro la miraba directamente a ella. La mano libre de Ana temblaba. La apretó contra el costado de su propia pierna. Estaba aterrorizada, pero las palabras de su abuelo resonaban claras en su cabeza. Alguien lo verá. Comenzó a dar golpecitos. Era un movimiento pequeño y frenético, apenas perceptible, solo una niña inquieta. David Miller casi no lo ve. Estaba observando el rostro de la mujer, sus miradas nerviosas hacia el policía, pero Blue no lo pasó por alto. La atención del perro, que se había centrado en el olor del miedo de la mujer, se dirigió hacia la mano de la niña. Vio el ritmo, vio el patrón. Blue estaba entrenado para detectar patrones. Patrones en el olor, patrones en el comportamiento. Esto era un patrón, era desesperado, era deliberado. La postura de Blue cambió. Se puso rígido y bajó ligeramente la cabeza. Y entonces hizo algo que le habían entrenado para no hacer nunca durante una patrulla. Emitió un gemido bajo y ansioso. El sonido resonó en la ruidosa terminal. Varias personas se giraron para mirar. El corazón de David latía con fuerza contra sus costillas. Era eso, el 1%. ¿Qué pasa, chico? David volvió a susurrar, con la mirada fija en la chica. Vio los golpes, vio el ritmo. No era un código que conociera. No era Morse, pero era algo. Era una señal. Eleanor Vance vio que David la observaba. Vio su concentración. El pánico se reflejó en sus ojos. Tiró del brazo de Ana. Para. Deja de moverte. Siseó. Empezó a caminar más rápido, tratando de fundirse con la multitud. Pero Blue dio otro paso. El vino en su garganta se hizo más fuerte, convirtiéndose en un gruñido bajo y retumbante. No era un gruñido de agresividad, era un gruñido de alerta. Era una exigencia. Para. Algo va mal. David puso la mano en la correa de Blue. Vale, compañero, lo veo. Vámonos. Empezó a moverse, no corriendo, sino caminando con determinación, abriéndose paso entre la multitud. Se desvió para cruzarse con ellos, tranquilo y sin mostrar ninguna amenaza. Disculpe, señora, dijo David, con voz educada pero firme. Exen se sobresaltó, pero no se detuvo. Señora, repitió David, esta vez en voz más alta. Agente Miller, necesito que se detenga un momento. Eleanor se quedó paralizada. Se dio la vuelta lentamente, colocando a Ana detrás de su pierna como si fuera un escudo. Esbozó una sonrisa forzada y frágil. «Agente, ¿hay algún problema?», preguntó con voz aguda y temblorosa. «Llegamos muy tarde al tren. Solo es un control rutinario de pasajeros». «Señora», dijo David, deteniéndose a unos metros de distancia. Mantuvo una postura abierta, con las manos a la vista. Pero Blue no estaba relajado. El pastor alemán se había movido, colocándose firmemente entre David y la mujer. Se sentó rígido como una estatua, con los ojos fijos en la niña que se escondía detrás del abrigo de la mujer. Ana había dejado de dar golpecitos. Estaba paralizada, con su pequeña mano agarrando la tela del abrigo de Eleanor. «¿Qué le pasa a su perro?», exigió Eleanor, con la sonrisa vacilante. Está gruñendo. Está asustando a mi hija». David miró más allá de la mujer y sus ojos se encontraron con los de Ennis. Suavizó la voz. «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas?». Ana miró al suelo.
dijo. Nada. Responde a la gente. Annie, dijo Eleanor, clavándole los dedos en el hombro a la niña. Dile que te llamas Annie. La niña se estremeció, no dijo nada, y entonces Blue hizo lo último que David esperaba. El perro, entrenado durante 6 años para mantener una distancia profesional, desobedeció la orden de sentarse. Dio 2 pasos lentos hacia adelante. Se tumbó en el suelo de mármol, apoyando la cabeza sobre las patas. Miró directamente a Ana y gimió. No era un sonido de angustia, sino de consuelo. Era el sonido que hacía cuando la propia hija de David estaba enferma. Era un sonido suave y desgarrador que decía, «Te veo, estoy aquí». La reacción fue instantánea. La niña, Ana, que había estado en silencio y paralizada, rompió a llorar. No era un llanto pequeño, era un sollozo desesperado y ahogado que claramente había estado conteniendo durante horas. El rostro de Eleanor se puso blanco de furia. «Mira lo que has hecho. La has aterrorizado». Pero David no miraba a Eleanor. Miraba la impactante y gentil reacción del perro. Y miraba a la niña, que no lloraba porque le diera miedo el perro. Lloraba porque por primera vez en todo el día se sentía segura. «Señora», dijo David, y toda la cortesía desapareció de su voz. Era fría, dura y llena de autoridad. «Voy a tener que pedirle que se acerque a la pared conmigo ahora mismo». La terminal era un mar de rostros anónimos. La mayoría de la gente pasaba apresurada, ajena al pequeño e intenso drama que se desarrollaba cerca de la escalera. Estaban en sus propios mundos, concentrados en sus propios destinos. Pero para David, Anna y Eleanor, el mundo se había reducido a este único punto vibrante. «No me tratarán así», dijo Eleanor, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y rabia fingida. «Soy una ciudadana particular. No tienen derecho. Tengo una alerta K9». «Señora», dijo David, con voz plana y firme. Era la voz que usaba cuando no había lugar para discusiones. «Mi compañero es un oficial altamente entrenado. Su alerta me da todo el derecho que necesito». Señaló con la cabeza una pequeña alcoba cerca de la subestación de la policía de tránsito. Estaba fuera del flujo principal de tráfico. «Más bajo, por favor. Por aquí, no causaremos una escena si coopera». El rostro de Eleanor se endureció. Sabía que estaba atrapada. Seguir discutiendo atraería más atención. Asintió con la cabeza, con la mano aún agarrada al hombro de Ana. Empujó a la niña hacia adelante. Blue caminó con ellas, con el cuerpo ligeramente detrás de Ana, como si la protegiera de la mujer que decía ser su madre. Los movimientos del perro eran fluidos y deliberados. Era una sombra, una promesa silenciosa. Cuando llegaron al hueco, David se detuvo. «Señora, suelte a la niña, por favor». «No lo haré», espetó Eleanor. «Está asustada. Usted la está asustando. Suéltela», repitió David. Esta vez no era una petición. Los ojos de Eleanor se posaron rápidamente en David y luego en Blue. El perro estaba sentado, pero sus músculos estaban tensos. Estaba observando sus manos. Lentamente, como si estuviera manejando una serpiente, Eleanor soltó el hombro de Ana. En cuanto quedó libre, Ana retrocedió 2 pasos, poniendo distancia entre ella y la mujer. Casi tropieza con Blue. El perro no se movió, solo dejó que la pequeña se apretujara contra su espeso pelaje. Era un pequeño y desesperado gesto de búsqueda de protección. A David le dolió el corazón. Se arrodilló, poniéndose a la altura de la niña. Ignoró por completo a Eleanor. «Hola», dijo con voz suave. «Me llamo David, y este grandullón», le dio una palmadita en la cabeza a Blue. «Este es Blue». Ana miró al perro con los ojos llenos de lágrimas. Se limpió la nariz con la manga de su chaqueta rosa. «Es un buen chico», dijo David. «Es mi compañero. Estamos aquí para ayudar». «No necesitamos ayuda», intervino Eleanor. «Tenemos que coger el tren. Voy a presentar una queja formal. Número de placa. La tendrá, señora». David no levantó la vista, mantuvo la mirada fija en Ana. Era muy interesante lo que hacía con la mano. El golpeteo. Ana se quedó paralizada. Miró a Eleanor con los ojos llenos de terror. «Es una niña inquieta», dijo Eleanor rápidamente. «Siempre hace eso. Es un tic nervioso». David miró a Ana. ¿Era un tic nervioso o era un juego?
El labio inferior de Anna tembló. Miró del rostro amable de David a la mirada fija de Blue. El perro parpadeó lentamente, tranquilizador. ¿Quién te enseñó ese juego?, preguntó David con suavidad. Anna permaneció en silencio durante un largo momento. El único sonido era el eco lejano del locutor de la estación. Entonces susurró una palabra. Fue tan bajo que David casi no lo oyó. Sargento. David sintió una sacudida. Sarge. No era un nombre, era un rango, un título. Sarge. David insistió. ¿Es soldado? Anna asintió con la cabeza, con el pelo rubio cayéndole sobre la cara. Es mi abuelo. ¿Tu abuelo?, repitió David. Sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. Tenía un tío que era veterano. Conocía los viejos códigos, las viejas costumbres. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. No era Morse, era más sencillo. Era una señal, una llamada de socorro. Estoy aquí. Estoy en peligro. Eres una chica muy inteligente, dijo David. Sarge te enseñó bien. Una pequeña chispa de orgullo, la primera emoción que David había visto en Anna, que no fuera terror, cruzó el rostro de la niña. Soy su tutora legal. La voz de Eleanor se estaba volviendo estridente. La gente empezaba a mirar. Esto es un secuestro. Nos está secuestrando. Señora, dijo David, poniéndose de pie en toda su estatura. Era un muro entre Eleanor y la niña. ¿Cómo se llama? Eleanor Vance. Y exijo que nos deje ir. Y el nombre de la niña, Anna. Anna Vance. Es mi hija. David miró a la niña. ¿Te llamas Anna Vance? Anna dudó. Miró a Eleanor, que la fulminaba con la mirada, una orden silenciosa y aterradora. La niña volvió a mirar al suelo. Negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. No, ya veo, dijo David. Se le heló la sangre. Cogió la radio que llevaba en el hombro. Señora, la detengo por presunto secuestro parental. No tiene derecho a marcharse. Esto es una locura, chilló Eleanor. Tengo sus documentos, su pasaporte. Nos vamos de vacaciones. Entonces no le importará que los vea, dijo David. Y no le importará que llame a su marido o al padre de la niña. El rostro de Eleanor se descompuso. La mención de un marido o un padre le tocó la fibra sensible. Toda su defensa se basaba en una mentira y se estaba derrumbando. Yo, balbuceó. Señora, las manos detrás de la espalda. Eleanor Vance miró al agente de policía. Miró al perro que ahora estaba de pie, vigilando a la niña, y miró a la pequeña que la había derribado con un silencioso golpecito de la mano. Su rabia se evaporó, sustituida por una repentina y patética desesperación. Por favor, susurró. No lo entiende. Yo solo lo necesito. Puede contármelo todo en la comisaría, dijo David. Le quitó las esposas. En ese mismo momento, a 32 kilómetros de distancia, Mary Sullivan estaba limpiando una encimera de granito. Era una mujer delgada con el mismo cabello rubio que su hija, recogido en una coleta tirante y práctica. Su uniforme azul de empleada doméstica estaba impecable. Tenía las manos enrojecidas y en carne viva por los productos químicos de limpieza. Trabajaba para la señora Vance. Llevaba 2 años trabajando para ella. El sueldo era bueno. Le permitía mantener un pequeño y limpio apartamento para ella y Anna. La señora Vance siempre había sido distante. Vivía en una casa grande y estéril que parecía más un museo que un hogar. Una casa en la que no se oían risas de niños ni había marcas de crayones en las paredes. La señora Vance era educada, pero fría. Hasta hacía un mes, cuando Eleanor Vance se interesó de repente por Anna. Le había traído regalos. Un vestido, una muñeca. Es una niña encantadora, Mary, le había dicho Eleanor con una sonrisa tenue y brillante. Debe de sentirse sola contigo trabajando tanto. Nos va bien, señora, había respondido Mary incómoda. Tonterías. Déjame llevarla a dar una vuelta. Al museo, al zoo. Será un placer para las dos. Mary se había mostrado reacia, pero la paga era buena. Y la señora Vance era su jefa. Y Anna estaba emocionada. Esa mañana, Anna se había subido al elegante coche negro de la señora Vance, despidiéndose con la mano. Adiós, mami. Vamos a ver los dinosaurios. Ahora, horas más tarde,
Mary estaba en la pequeña y ordenada habitación de Ana. Estaba doblando la ropa limpia de su hija. Abrió un cajón para guardar los calcetines y lo vio. La muñeca favorita de Ana, un osito de peluche gastado y tuerto al que llamaba Barnaby. Ana nunca iba a ningún sitio sin Barnaby, ni a la tienda, ni al parque y, desde luego, tampoco al museo. Un escalofrío de inquietud recorrió la espalda de Mary. Se dijo a sí misma que estaba siendo tonta. Ana estaba emocionada. Simplemente se había olvidado. Mary volvió a limpiar la oficina de la señora Vance. Se agachó para vaciar la pequeña papelera que había debajo del escritorio. Encima de los papeles había un trozo de papel arrugado. Era una confirmación de vuelo. No, no era un vuelo. Era un itinerario de tren, de la estación Grand Central Terminal a Albany. Solo ida, 2 pasajeros con salida hoy. A Mary se le cortó la respiración. Se levantó con el corazón latiéndole con fuerza. No, susurró. Dijo, el museo. Salió corriendo de la oficina por el pulido pasillo hasta el dormitorio de Eleanor Vance. Estaba impecable. La cama estaba hecha. Los cajones estaban cerrados. La mirada de Mary se posó en el armario. Abrió la puerta. Una gran parte del armario estaba vacía. Las perchas estaban vacías. Un espacio en el zapatero donde la señora Vance guardaba sus cómodos zapatos de viaje estaba vacío. No, no. A Mary le temblaban las manos. Sacó su barato teléfono móvil del bolsillo. Marcó el número de la señora Vance. Saltó directamente el buzón de voz. Señora Vance, soy Mary, dijo, con la voz aguda por el pánico creciente. Por favor, llámeme. Estoy preocupada. Estoy en la casa. No está en el museo, ¿verdad? Por favor, ¿dónde está Ana? Colgó y volvió a marcar. Buzón de voz. Corrió hacia la puerta principal, con la mente a 1000 por hora. El museo. Podía ir al museo. Podía comprobarlo, pero lo sabía en lo más profundo de su ser. Sabía que el armario estaría vacío, que habría un billete de tren de ida y que el osito estaría olvidado. Miró el reloj de la pared. Eran las 10:45 de la mañana. El tren del itinerario salía a las 10:50. Era demasiado tarde. Su hija se había ido. Mary se derrumbó contra la pared y un sollozo se le escapó de la garganta. No tenía coche, no tenía a nadie. Entonces pensó en su padre. El sargento. Era mayor. Era callado, pero era un soldado. Él sabría qué hacer. Se puso en pie rápidamente, se secó las lágrimas y salió corriendo por la puerta principal, marcando el 911. Me llamo Mary Sullivan, gritó al teléfono, corriendo por el largo camino bordeado de árboles. Mi hija, creo que mi jefe ha secuestrado a mi hija. De vuelta en el bar de Grand Central, David hablaba por su radio. Central, aquí K9 Miller. Tengo una posible corrección, un secuestro parental confirmado en el vestíbulo principal. Tengo a una mujer adulta bajo custodia. La niña está a salvo. Recibido, K9 Miller. La voz del operador crepitó en respuesta. Los uniformados se dirigen a su ubicación. ¿Necesita más ayuda? David miró a Ana. La niña finalmente había soltado a Blue. Estaba de pie, sola, mirándolo, con su carita pálida, pero sin terror en los ojos. Solo observaban, asimilando todo. Negativo. Central, dijo David. La escena está segura. Mi compañera se encargó de todo. Eleanor Vance permaneció en silencio, con los hombros caídos. La lucha había terminado. Era solo una mujer con un abrigo caro, con las muñecas atadas a la espalda. ¿Qué pasa ahora?, susurró Eleanor. Ahora, dijo David, esperamos a mis colegas y encontramos a tu madre. Miró a Ana y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama? Mary, dijo Ana, con voz clara por primera vez. Se llama Mary. De acuerdo, Ana. David dijo, llamemos a Mary. Pero cuando fue a coger su teléfono, su radio volvió a crepitar. K9 Miller, nueva información. Acabamos de recibir una llamada al 911 de una tal Mary Sullivan. Denuncia que su hija de 8 años, Anna, ha sido secuestrada por su empleadora, una tal Eleanor Vance. La llamada se originó en la residencia de los Vance en Westchester.
¿Puede confirmar la identidad de la niña? David miró a la pequeña rubia, la niña que había recordado la lección de su abuelo, la niña que había confiado en un perro. Está confirmado, David. Una ola de profundo respeto lo invadió. La niña es Anna Sullivan. Está aquí. Está a salvo. Y por primera vez, el agente Blue se relajó. Se sentó al lado de David y dejó escapar un largo suspiro silencioso. Había cumplido con su deber. El eco de la voz del operador se desvaneció. Por un momento, el enorme ruido de la terminal pareció volver a invadir el lugar, llenando el silencio. Ana temblaba a pesar del aire templado de la comisaría. La adrenalina que la había mantenido en pie durante horas había desaparecido, dejando un frío profundo y escalofriante. Miró fijamente las esposas en las muñecas de Eleanor Vance. Miró fijamente la radio policial en el hombro de David. Todo era real. Llegaron dos agentes de tránsito más, un hombre y una mujer. Caminaban rápidamente, con el rostro serio. David se reunió con ellos a unos pasos de distancia, manteniendo la voz baja. Esta es la sospechosa Eleanor Vance, explicó David. Y esta, señaló a Anna, que los observaba con los ojos muy abiertos y en silencio, es la niña, Anna Sullivan. La madre, Mary Sullivan, está en Westchester. Ella es quien llamó al 911. La agente Chun, tenía un rostro amable y cuadrado. Miró más allá de David, hacia Ana. Vio la chaqueta rosa, las mejillas pálidas y la forma en que la niña se apretaba contra el pelaje del K9. Chun se desenganchó una pequeña botella de agua del cinturón y se acercó lentamente, ignorando a Eleanor. «Hola», dijo con voz suave. «Parece que te vendría bien beber agua». Anna miró a David como pidiendo permiso. David asintió. «No pasa nada, Anna. Son mis amigos. Están aquí para ayudar». Los pequeños y temblorosos dedos de Anna cogieron la botella. Intentó girar el tapón, pero le temblaban demasiado las manos. La agente Chun se arrodilló, con un crujido de rodillas, y le quitó la botella con delicadeza. Giró el tapón y se la entregó. «Aquí tienes, cariño». Ana dio un pequeño sorbo jadeando. El agua estaba fría, se sentía real. El oficial se hizo cargo de Eleanor. «Señora, vendrá conmigo», dijo con voz inexpresiva. Eleanor Vance no se resistió. La lucha había desaparecido. Era un cascarón vacío. Su costoso abrigo ahora parecía un disfraz. Mientras el oficial se la llevaba, ella giró la cabeza. Sus ojos encontraron a Anna. Era una mirada extraña. No era ira, era un profundo y doloroso anhelo. Una mirada de terrible pérdida. David se interpuso bloqueándole la vista. «Vamos, señora», le dijo al agente Chun. «Llevémosla a la comisaría, fuera de la multitud». David hizo un gesto con la cabeza. «Ana, tú vendrás conmigo». Y el agente Blue. «Vamos a un lugar tranquilo. Vamos a esperar a tu madre». Ana asintió. Dio un paso, luego otro. Blue se puso de pie y caminó a su lado, su cuerpo una presencia sólida y cálida. La niña y el gran perro caminaban uno al lado del otro, una procesión silenciosa y arrastrada, dejando atrás el ruido del vestíbulo. A 20 metros de distancia, Mary Sullivan corría. Corría por el largo camino pavimentado de la finca de los Vance. Los cuidados jardines y los perfectos parterres se difuminaban a su paso. Lloraba por el teléfono, hablando con el operador del 911. «Mi hija, Anna, por favor, tienen que encontrarla». La voz del operador intentaba mantener la calma. «Señora, por favor, cálmese». «¿Dónde está?» «Estoy en la casa. La casa de los Vance». Ella se la llevó. Su jefa. «Se llevó a mi niña». «Señora», dijo el operador, con voz repentinamente aguda. «Tenemos un informe. Unidad AK-9 en la terminal Grand Central. Tienen a una niña de 8 años, rubia. Han detenido a una mujer llamada Eleanor Vance». Mary se detuvo en seco en medio de la carretera. Las piernas le fallaron. Se sentó con fuerza en el asfalto. El teléfono pegado a la oreja. «¿Qué? ¿Qué ha dicho?», susurró. «La niña está a salvo». «Señora», repitió el operador. «Está a salvo con la policía». El alivio fue tan repentino, tan total, que fue como un golpe físico. Mary no podía respirar, solo lloraba, jadeando en busca de aire. «Está a salvo». «Oh, gracias a Dios, está a salvo». Al cabo de un momento,
le invadió un nuevo pánico. Tengo que ir a buscarla. Tengo que hacerlo. Miró a su alrededor. Estaba a kilómetros de la estación de tren, a kilómetros de la ciudad. No tenía coche, no tenía dinero para un taxi. Señora, tenemos unidades de camino hacia usted, dijo el operador, pero usted está en Westchester. Llevará tiempo llevarla a la ciudad. No, dijo Mary aclarando su mente. No, puedo llegar allí. Sé a quién llamar. Colgó el teléfono del 911. Sus dedos, resbaladizos por el sudor, buscaban a tientas mientras se desplazaba por sus contactos. Encontró el nombre. Papá. Pulsó el botón de llamada. Sonó una vez, dos veces. Mary, ¿qué pasa? Su voz. Tenía 75 años. Áspera por una vida al aire libre, pero era el sonido más fuerte que conocía. ¡Papá! Sollozó. Es Ana. Alguien, la señora Vance. Se llevó a Ana, intentó llevarla en tren, se hizo un silencio sepulcral en la línea. No era un silencio de confusión, era un silencio de pura y fría concentración. ¿Dónde está Ana ahora?, preguntó el sargento. Estaba a salvo. La policía la tiene en Grand Central. La encontró un agente de AK-9. Papá, estoy en casa. No puedo. No tengo forma de llegar hasta ella. Quédate donde estás, dijo el sargento. El tono áspero de su voz se había vuelto de acero. Estoy a 10 minutos de ti. Voy para allá. Iremos a buscar a mi nieta. Se oyó un clic en la línea. Se había ido. Mary se puso de pie con las piernas temblorosas. Caminó hasta el final del largo camino de entrada y se detuvo junto a la verja de piedra, mirando la carretera. Nunca había tenido tanto miedo y nunca había estado tan agradecida a su padre. La comisaría de tránsito era una habitación pequeña y luminosa. Olía a cera para suelos y café rancio. Era una oficina, no un lugar para niños. Ana estaba sentada en un banco de plástico duro, con los pies sin tocar el suelo. El agente Chun le había colocado una gruesa manta gris sobre los hombros. Era pesada y su peso le sentaba bien. Blue yacía a sus pies. Ya no era el agente rígido y alerta. Era solo un perro. Había apoyado su pesada cabeza sobre las gastadas zapatillas de Ana. Su respiración era un jadeo bajo y rítmico. David estaba al teléfono, de espaldas a ella, hablando en voz baja. Hablaba con la policía de Westchester, confirmando la ubicación de Mary. Así es, dijo David. El abuelo va a recogerla. Sargento Sullivan, están de camino, escuchó. Sí, está bien, un poco alterada, pero, sinceramente, es más fuerte que yo. Colgó y se dio la vuelta. Se sentó en el banco a unos metros de Ana. No la agobiaba. Está bien, pequeña, dijo con voz suave. Tu madre está de camino, y tu abuelo también. Ana levantó la vista. Era la primera vez que lo miraba directamente a los ojos. El sargento viene. Así es. David sonrió. He oído que fue él quien te enseñó ese truco, lo de dar golpecitos. Ana asintió con la cabeza, trazando con los dedos el dibujo de su propia pierna. Eso era militar, dijo David, con voz llena de respeto. De la vieja escuela. Me sorprende que lo supieras. Me sorprende haberlo reconocido. El sargento dijo que era para emergencias, susurró Ana. Dijo que si no puedes hablar, golpeas. Dijo que las personas adecuadas lo entenderían. Tenía razón. David dijo, aunque tengo que admitir que no fui yo quien lo entendió. Fue mi compañero. Ana bajó la mirada hacia la gran cabeza peluda que tenía a sus pies. La cola de Blue golpeó una vez el suelo de linóleo. Es un buen perro, dijo Ana. Es el mejor perro, dijo David. Ana extendió la mano lentamente, con cautela. No tocó al perro. Todavía no. Solo mantuvo la mano en el aire, cerca de su nariz. Blue, sin levantar la cabeza, olisqueó sus dedos. Luego empujó su nariz fría y húmeda suavemente contra su palma. Ana exhaló un suspiro tembloroso. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Era la primera sonrisa que David había visto. «Le gusto», dijo ella. «Claro que sí», dijo David. «Sabía que eras especial. Sabía que eras una soldado, igual que tu abuelo». La niña se sentó un poco más erguida. La palabra soldado pareció devolverle una pequeña parte de sí misma. No era solo una niña perdida.
Era una soldado. En una habitación al final del pasillo, el ambiente era muy diferente. La habitación era pequeña y gris. El detective Harris había dejado a Eleanor Vance sola con sus pensamientos durante 10 largos minutos. La ira había desaparecido. La desesperación se había enfriado y se había convertido en una mirada vacía y entumecida. Cuando Harris volvió a entrar, llevaba un solo papel en la mano. Su rostro ya no era severo. Era una máscara de profunda tristeza profesional. He ampliado la búsqueda, dijo Harris con voz tranquila. Se sentó frente a ella. No solo en registros financieros, públicos y vitales. Eleanor no levantó la vista. No solo intentó tener un hijo durante 10 años, ¿verdad? Preguntó con delicadeza. ¿Tuvo uno? Eleanor levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se volvieron repentinamente penetrantes, llenos de un dolor tan crudo que resultaba impactante. No tiene derecho, susurró. Harris colocó el papel sobre la mesa y lo giró para que ella lo viera. Era una copia impresa de un simple registro en línea, un certificado de defunción. Ailey Vance, dijo Harris, leyendo el nombre. Fallecida hace 14 meses, tumor cerebral maligno. Tenía 7 años. Eleanor se quedó mirando el nombre. Emily, susurró. También encontré una foto, dijo Harris, con voz cargada de compasión, en una base de datos de servicios sociales de una recaudación de fondos. Ella tenía el pelo rubio, era pequeña para su edad, se parecía mucho a Anna Sullivan. El dique se rompió. No era el grito de una mujer frustrada, era el aullido de una madre, un sonido de dolor absoluto e insondable que resonó en la pequeña habitación. Eleanor se derrumbó sobre la mesa. Su cuerpo temblaba con sollozos que parecían arrancados de su propia alma. Se parecían. Se atragantó. Sus palabras eran inaudibles. La vi. La vi en el mercado con su madre hace un mes. Era ella. Era mi Emily que había vuelto. Ella estaba... Ella estaba allí. Harris la dejó llorar durante un largo rato. Esa era la verdad. No era un crimen por envidia, sino un crimen por locura, un crimen nacido de un dolor tan poderoso que había destrozado su mente. Su marido la abandonó hace 2 meses, dijo Harris, hablando al aire mientras lo procesaba un año después de la muerte de la niña. No pudo soportar el dolor. Ella se quedó sola en esa casa. Esa tumba, como ella la llamaba, dijo, estaba vacía. Eleanor susurró, con la voz quebrada. Él dijo que yo era un fantasma, pero no lo era. Solo vi a mi bebé y ella estaba siendo criada por una criada. Llevaba zapatos viejos. No la estaban cuidando. El mundo cometió un error. Me quitó a mi hija y se la dio a alguien que no la apreciaba. Así que decidiste corregir el error. Harris dijo que ella me pertenece. Eleanor gritó, levantó la cabeza, con los ojos desorbitados y el rostro bañado en lágrimas. Ella es mi hija. Se llama Emily. Harris se levantó. Ya había visto suficiente. La rabia y la calculadora habían desaparecido. Lo único que quedaba era una mujer profundamente destrozada, perdida en una fantasía que había construido para sobrevivir. Se llama Anna, señora Vance, dijo con voz firme, pero sin crueldad. Y tiene una madre que viene de camino, una madre que la quiere mucho. Salió de la habitación y cerró la puerta, dejando a Eleanor Vance osa con el fantasma de su hija. El viaje a la ciudad fue una nebulosa de acero y piedra. Sarge conducía su vieja camioneta, impecablemente cuidada. Conducía como hacía todo, con una concentración tranquila y sin prisas. No corría, no se abría paso entre el tráfico, simplemente movía un objeto sólido e inquebrantable hacia su objetivo. Mary estaba sentada en el asiento del copiloto. Ella era todo lo contrario. Tenía las manos entrelazadas en el regazo, con los nudillos blancos. Miró fijamente a través del parabrisas, con el cuerpo vibrando con una energía terrible y frenética. Es un anciano, papá, susurró con voz tensa. Tiene 75 años. ¿Y sí? ¿Y si no es lo suficientemente fuerte? ¿Y si él... Estás divagando, Mary, dijo el sargento con voz grave. No apartó la vista de la carretera. Para. El operador dijo que está a salvo. Nos aferramos a eso. No nos preocupamos por lo que no vemos. No hasta que lo veamos.
Es tan pequeña. Mary se atragantó y una nueva oleada de lágrimas le nubló la vista de la autopista. Debía de estar muy asustada. Sola con esa mujer. No estaba sola, dijo Sarge. Las palabras eran una simple constatación de los hechos. Es tu hija, pero es mi nieta. Es una Sullivan. Sabe lo que tiene que hacer. Mary miró a su padre. Su rostro era un mapa de arrugas, con el pelo gris cortado corto y severo. No era más que un anciano. Pero en ese momento, su certeza era lo único que la mantenía entera. Llegaron a la ciudad. El ruido era abrumador. Bocinas, sirenas, el ajetreo de 1 millón de personas. Sarge recorrió las calles que conducían a Grand Central con una habilidad antigua y familiar. Encontró a la policía en trance, aparcó el camión en una zona de estacionamiento prohibido y colocó una vieja placa de veterano descolorida en el salpicadero. «Que lo remolquen si quieren», dijo, apagando el motor. «Vamos». Mary salió del camión antes de que él terminara la frase. Corrió hacia el edificio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sarge la siguió con paso largo y firme. El interior de la terminal fue una sorpresa. Después del silencio del camión, el rugido del vestíbulo era ensordecedor. «¿Dónde? ¿Dónde están?», gritó Mary dando vueltas en círculos. La multitud era un mar de desconocidos. Sarge le puso una mano en el codo. «Para, mira», dijo señalando. Un agente de la policía de tránsito estaba de pie cerca de un panel digital con los horarios. Sarge se dirigió directamente hacia él. Mary se apresuró para seguirle el ritmo. «Agente», dijo Sarge. Su voz atravesó el ruido. El joven agente se volvió. Vio el porte militar del anciano. Vio el rostro aterrorizado y bañado en lágrimas de la mujer. «Venimos a buscar a una niña», dijo Sarge. «Anna Sullivan». La expresión del agente cambió al instante de aburrimiento a seria preocupación. «Sí, señor. Acabamos de recibir la noticia. Está en la subestación. Por aquí». Los condujo a través de una puerta con el letrero «Solo personal autorizado». El ruido de la terminal se redujo al instante a la mitad. Se encontraban en un largo pasillo beige. «Está en la sala de familiares». El agente dijo que estaba con el agente K9 que la había encontrado. Estaba bien. Mary no le oyó, solo oyó la palabra Anna. Vio la puerta al final del pasillo. Echó a correr. Empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared y el mundo se detuvo. Anna estaba sentada en un banco de plástico duro. Estaba envuelta en una manta gris, con sus pequeños pies colgando por encima del suelo. Un gran pastor alemán yacía a sus pies. Un policía alto estaba sentado cerca de ella, hablando con voz baja y amable. Anna levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, muy abiertos y apagados por la conmoción, se llenaron de repente de luz. «¡Mamá!». La palabra fue un sonido diminuto y entrecortado. Mary cruzó la habitación en 2 pasos. Se arrodilló en el suelo de linóleo. Sacó a Anna del banco y la abrazó, apretando a la pequeña contra su pecho. «¡Oh, Anna!», sollozó Mary, hundiendo el rostro en el cabello rubio de su hija. «Mi niña, estás aquí, estás a salvo». Anna rodeó con los brazos el cuello de Mary. Se aferró a ella con una fuerza desesperada, impropia de una niña. No emitió ningún sonido. Solo se aferraba, con su pequeño cuerpo temblando violentamente. Esta era la única persona en el mundo que era real. Este era su hogar. Yo... Mary intentó hablar, intentó preguntar, pero no pudo articular palabra. Solo abrazó a su hija, meciéndola hacia adelante y hacia atrás, con sus lágrimas empapando su chaqueta rosa. «No pasa nada. Mamá está aquí. No pasa nada. Te tengo». Sarge había entrado en la habitación detrás de ella. Se quedó en la puerta, con sus viejos y agudos ojos abarcando toda la escena de un solo vistazo. Vio a su hija encogida en el suelo, abrazando a su nieta. Vio la botella de agua medio vacía. Vio la manta gris. Vio el rostro amable y cansado del agente Chun, que estaba de pie en un rincón. Vio al alto oficial K9 David, que se había levantado respetuosamente, y vio al perro. El pastor alemán no se había movido, no había ladrado, no se había levantado.
Simplemente yacía en el suelo, con la cabeza sobre las patas, observando el reencuentro. Su cola dio un lento golpe. David dio un paso adelante, dejando un momento a la familia. «Sarah Sullivan». Mary levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y alivio. «Sí, gracias. Gracias. No sé cómo. Yo era ella. Ella está bien», dijo David, con voz llena de una profunda y cansada amabilidad. «Está conmocionada, pero está perfectamente bien. Tiene una hija muy, muy inteligente». Mary solo asintió, incapaz de hablar, y besó la cabeza de Anna. Sarge entró completamente en la habitación. Cerró la puerta, poniendo un punto final a la escena con un suave clic. Sus ojos se encontraron con los de David. Era una mirada de respeto mutuo. Un hombre de uniforme a otro que había llevado uno toda su vida. Sarge asintió con la cabeza de forma breve y seca. «Oficial, señor», respondió David. Sarge se acercó al banco. No se acercó a Mary. Puso una mano grande y curtida sobre el hombro tembloroso de su hija. Luego miró a Anna, que se asomaba por debajo del brazo de su madre. «Lo has hecho muy bien, Annabog», dijo Sarge con voz ronca. «Lo has hecho muy bien. Te has acordado del juego». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Anna. Asintió con la cabeza contra el pecho de su madre. Toqué al sargento. Toqué y toqué. Tenía miedo. «Tener miedo es parte de ello», dijo el sargento. «Pero lo hiciste de todos modos. Esa es la otra parte. Esa es la parte valiente». La mirada de Anna se apartó de su abuelo, señaló con un pequeño dedo tembloroso. «Él me vio, sargento. Me vio tocando». Mary y Sarge siguieron su dedo. No estaba señalando al oficial David. Estaba señalando a Blue. La atención del sargento, que ya se había fijado en el perro, ahora se centró en él. Realmente vio al animal por primera vez. La inteligencia en sus ojos, la postura tranquila y disciplinada, la forma en que cuidaba de Anna. Incluso ahora, el sargento era un viejo soldado. Conocía a los perros. Había servido en unidades K-9. Había visto lo que podían hacer. Caminó lentamente hacia el perro. David se tensó solo por un segundo. Blue era un perro de trabajo. No era una mascota, pero el sargento lo sabía. No extendió la mano para acariciarlo. No utilizó una voz alta y amistosa. Simplemente se paró frente al perro como lo haría un soldado frente a otro. «Eres un buen soldado», dijo Sarge en voz baja. «Has oído la llamada, ¿verdad?» Blue, sintiendo el respeto, el entendimiento mutuo, levantó la cabeza y movió las orejas hacia adelante. Miró al anciano. Sarge miró a David. «Esta señal, el tap, tap, tap. Ella me dijo que tú se lo enseñaste». David dijo que era una señal de los viejos soldados. «Más que eso», dijo Sarge. Sai pasó con la mirada fija en Blue. «Era una señal de mi antigua unidad, el Cuerpo K-9, hace mucho tiempo. Así es como nos comunicábamos con nuestros adiestradores en la oscuridad. Si estábamos atrapados, golpeábamos el suelo. Los perros. Los perros estaban entrenados para sentir la vibración, para oír lo que ningún humano podía oír». Una mirada de comprensión se dibujó en el rostro de David. «Dios mío, ¿pero cómo podía saberlo? No está entrenado para eso». «No conocía el código», dijo Sarge con profundo respeto en su voz. «Conocía la llamada. Sabía que un humano estaba en peligro. Vio un patrón. Vio a un niño pidiendo ayuda. Es un verdadero compañero». Sarge miró a Blue. Extendió la mano, con la palma hacia abajo. Blue olisqueó los nudillos curtidos. Y entonces, en la oficina silenciosa y estéril, el sargento Sullivan hizo algo que dejó sin aliento al oficial Chin. Se irguió hasta alcanzar su máxima altura. Se llevó la mano a la sien en un saludo militar formal y preciso. No estaba saludando al oficial. Estaba saludando al K-9, un soldado honrando a un compañero soldado. Blue pareció entenderlo. Soltó un suave gruñido y golpeó 2 veces el suelo con la cola. Mary finalmente se había separado con delicadeza de Anna. Estaba limpiando la cara de su hija con un pañuelo que le había dado el oficial Chun. «Tenemos que irnos a casa, papá. Solo quiero llevarla a casa». David asintió. «Muy pronto. La mujer, Eleanor Vance, está detenida. Ha sido arrestada».
No va a ir a ninguna parte. A Mary se le doblaron las rodillas. ¿Arrestada? Oh, gracias a Dios. Tendrá que dar una declaración formal, señora, dijo David con delicadeza. Pero no ahora mismo. Podemos hacer que un oficial de su comisaría local vaya a su casa mañana. Por esta noche, solo sea su madre. Gracias, susurró Mary. Era todo lo que podía decir. Gracias. Sarge ayudó a su hija a ponerse de pie. Mary cogió a Anna, que estaba medio dormida, con el cuerpo pesado por el cansancio y el alivio. Se prepararon para marcharse. Anna, envuelta en la manta gris, era un pequeño bulto en los brazos de su madre. Cuando llegaron a la puerta, Anna se movió. Miró por encima del hombro de su madre. «Espera», susurró. Mary se detuvo. Anna se retorció para que la bajara. Sus pies tocaron el suelo. Estaba inestable, pero caminó hacia atrás. Primero, se acercó a David. Se paró frente a él y lo miró. «Gracias, oficial David». David se arrodilló. «De nada, Anna. Tú fuiste la valiente». Luego Anna se volvió hacia Blue. Se acercó al gran pastor alemán. No tenía miedo. Ya no. Rodeó con sus pequeños brazos su cuello grueso y musculoso y lo abrazó. Apoyó la mejilla contra su pelaje. «Gracias, Blue», susurró. «Eres el mejor perro». Blue, en una rara ruptura de su conducta profesional, inclinó todo su cuerpo hacia el abrazo de la pequeña niña. Giró la cabeza y le dio un suave lametón en la mano. Anna se rió. Era un sonido débil y cansado, pero era una risa. Era el sonido más hermoso del mundo. Volvió a los brazos de su madre. Sarge se acercó a David y le estrechó la mano. El apretón de manos del anciano era como una tenaza. «Tienes un buen compañero, hijo. Cuídalo». «Sí, señor, lo haré», dijo David. «Y usted, señor», dijo David, mirando a Sarge. «Cuídela. Es una niña muy especial». Sarge miró a Anna, ahora acurrucada con seguridad junto a su madre. Una rara y pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Es una Sullivan», dijo. La puerta se cerró con un clic, dejando la pequeña oficina en silencio. El oficial Chun exhaló un largo y lento suspiro. Bueno, en 20 años nunca había visto nada igual. Un saludo militar a un perro. David Miller se recostó contra la pared. Se sentía como si hubiera corrido una maratón. Tenía las piernas pesadas. Estaba cansado hasta los huesos. Sarge no estaba saludando a un perro. «Chun», dijo David en voz baja. Estaba saludando a un soldado. Y tenía razón. Miró a su compañero. Blue se había levantado y se estaba estirando, moviendo todo el cuerpo en un largo y satisfactorio arco. La tensión de las últimas 2 horas por fin lo abandonaba. «Esa señal», dijo David casi para sí mismo. «Señal básica AK-9 ¿de qué?» «Vietnam, Corea. Un viejo fragmento olvidado de la historia». «Y esa niña lo sabía», dijo Chin, sacudiendo la cabeza con asombro. «Su abuelo se lo había enseñado por si acaso». «¿Quién hace eso?» «Un hombre que ha visto el mundo tal y como es», dijo David. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Estaba demasiado cansado para mantenerse en pie. Blue se acercó y empujó la mano de David con su fría nariz. «Lo sabías, ¿verdad, chico?», murmuró David, rascándole detrás de las orejas. Blue se inclinó hacia él, cerrando los ojos con satisfacción. «No solo oliste el miedo, no solo oliste la adrenalina de esa mujer Vance, la viste esa manita moviéndose». David revivió el momento en su mente. La multitud, el ruido y ese pequeño movimiento rítmico. «Viste un patrón», susurró David, «y sabías que algo iba mal. Sabías que era una llamada. La oíste cuando ella ni siquiera podía emitir un sonido». La agente Chun observó a los 2 compañeros. «Sois una pareja y media». Sonrió, una pequeña sonrisa cansada. «Subiré el informe ahora mismo. Tú tómate un minuto». Se marchó. La sala volvió a quedar en silencio. «Vamos, compañero», dijo David, poniéndose en pie. «Vámonos. Fin del turno. Nos vamos a casa». Esa noche la ciudad parecía estar a miles de kilómetros de distancia. El apartamento de Mary Sullivan era pequeño. Los muebles eran viejos, pero estaban limpios. Olía a sopa de pollo y jabón de lavanda. Era un hogar. Anna estaba en su cama, en su pequeña habitación. Dormía profundamente, agotada. Llevaba puesto su pijama favorito, el de los patitos amarillos descoloridos,
y abrazaba con fuerza, con el mismo agarre feroz que había usado con su madre, a su osito de peluche tuerto Barnaby. Mary estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente. Por fin había dejado de temblar, pero aún sentía frío. Sarge estaba sentado en el sofá viendo las noticias locales en un pequeño televisor. El volumen estaba bajo. El presentador hablaba de un incendio. Todo parecía carecer de sentido. «No ha soltado ese oso», dijo Mary con un hilo de voz. Observaba a su hija a través de la puerta abierta del dormitorio. «Es su ancla», respondió Sarge, sin apartar la mirada de su nieta. «Se está estabilizando. Estará bien, Mary, chica». Mary miró a su padre. Su perfil se veía fuerte a la tenue luz de la lámpara. «Fue muy valiente, papá». «Lo fue», asintió Sarge, «pero no debería haber tenido que serlo». Una sombra de ira fría y dura pasó por su rostro. Ira hacia Eleanor Vance. Ira hacia un mundo que podía permitir que esto sucediera. «Fui tan estúpida». Mary se atragantó. Una nueva ola de culpa la golpeó. La dejé ir. Confié en esa mujer. La puse en peligro. Todo porque no quería perder mi trabajo. Sarge se levantó del sofá, se acercó a la mesa y se sentó frente a su hija. Puso sus grandes manos llenas de cicatrices sobre las de ella. Eran cálidas y fuertes. «Deja de hacer eso», dijo con voz firme, pero no cruel. «No es culpa tuya. Eres una buena madre. Trabajas duro para darle una vida a esa niña. Tú no lo sabías. No podías saber lo que había en el corazón de esa mujer. El mal se esconde, Mary. Se esconde detrás del dinero y las sonrisas educadas. Eso no es culpa tuya». Le apretó las manos. «Lo que importa es lo que pasó después. Lo descubriste. Llamaste. Y Ana recordó lo que enseñamos a nuestros hijos, lo que les damos. Nunca sabemos cuándo será eso lo que los salve». Las lágrimas de Mary, que habían sido lágrimas de miedo durante todo el día, ahora eran lágrimas de gratitud. «Gracias, papá, por enseñarle, por ser tú mismo». «La familia es lo primero», dijo Sarge. «Es la única regla que importa. Ahora bebe tu té. Ella se despertará y tendrá hambre, y nosotros estaremos aquí». Mary asintió. Bebió el té. Estaba caliente. Estaba en casa. Su hija estaba a salvo. El coche patrulla avanzaba por las calles oscuras y tranquilas. La ciudad se estaba apagando. David Miller conducía hacia casa. Su turno había terminado 3 horas más tarde de lo habitual. En la parte de atrás, Blue dormía. Su respiración era un ronquido bajo y rítmico. Estaba soñando. Sus patas se movían como si estuviera corriendo. David miró a su compañero por el espejo retrovisor. El vínculo entre ellos era extraño. No era el amor que sentía por su esposa. No era el amor que sentía por sus hijos. Era otra cosa. Era un vínculo de confianza absoluta y tácita. Blue era un perro, pero también era un agente. Era un guardián. David pensó en lo complejo que había sido el día. Pensó en Eleanor Vance, una mujer tan destrozada por lo que no tenía, que intentó robar lo que no era suyo. Pensó en Mary, en su pánico descarnado y en su amor poderoso. Pensó en Sarge, un viejo guerrero que transmitía su sabiduría a una niña pequeña. Y pensó en Anna, una niña pequeña atrapada en una pesadilla que no gritaba, no lloraba, hacía señales. El mundo estaba lleno de ruido, gritos, bocinas, anuncios. Tanto ruido que era fácil perderse. Era fácil que un susurro pequeño y asustado se ahogara. Pero hoy no fue así. Hoy, en medio de todo ese caos, una niña pequeña había enviado una señal, un código de viejo soldado, un silencioso toque pidiendo ayuda, y un perro con un corazón tan valiente como el de cualquier hombre la había oído. David se echó hacia atrás y apoyó la mano sobre la cabeza dormida de Blue. «Buen chico», susurró. «Buen soldado». Blue no se despertó, pero movió la cola una vez en la oscuridad. Sabía que había hecho su trabajo. Había llevado a casa a la perdida. Y ahí es donde haremos una pausa en nuestra historia de hoy. Cada vez que publico una de estas historias, espero que os dé un momento para alejaros de la rutina habitual y simplemente flotar un rato. Tengo curiosidad por saber dónde estabais y qué estabais haciendo mientras la escuchabais.
Quizás estabas disfrutando de una bebida caliente, relajándote al aire libre o preparándote para irte a dormir. Comparte un comentario, porque realmente leo cada uno de ellos. Si quieres asegurarte de no perderte la próxima historia, dale a me gusta y suscríbete, ya que nos ayuda mucho a mantenernos en contacto. Siempre estamos trabajando para mejorar estas historias, por lo que tus opiniones y comentarios son siempre bienvenidos. Gracias por dedicar parte de tu día a